importante, nos estaba grabando. Pero 41 años atrás, a mí me pasó que con un amigo, tenía 14 años de edad, fuimos a probarnos al Deportes Concepción, el club de fútbol de la primera división en aquel entonces de Concepción. Nos fuimos a probar. Yo, como todo un canchero, me sentía pero súper bien. Vi a los demás que estaban ahí compitiendo por los cupos que habían y los miraba y no, me tienen, no, esto olvídate, no tienen ni físico, y yo era un cabro de 14 años, pero no importa, yo me sentía superior. Entramos a la cancha, parecían verdaderos aviones y yo me sentía en cámara lenta. Bueno, gran sorpresa, bueno, al final, obviamente, quedé, a duras penas, pero quedé. Entonces, ese ambiente que uno tiene y que se lo forma por A, B o C motivo, por la sociedad, por el puesto que trabajas, por los estudios que tienes, te hacen de repente hacer alguna diferencia con las demás personas. Entonces, me hago inmediatamente una pregunta, y tal vez para ustedes también se pueden hacer estas preguntas. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Si es que lo hemos hecho. Pensemos para atrás y quedémonos dando vuelta un poquito en esa forma de pensar. Entonces, antes de empezar con el análisis, con el estudio de la palabra del día de hoy, que se acaba de leer, me gustaría que nos inclináramos a la oración, primero para reflexionar, pedir al Señor apertura de mente y poder atesorar la palabra del día de hoy. Oremos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, primeramente porque nos da la posibilidad de estar acá, Señor, de reunirnos como hermanos y alabar y bendecir tu nombre, Señor. Te pido en este momento, Señor, que te quedes con cada uno de nosotros para poder abrir nuestra mente, Señor. Despeja, Señor, nuestra mente, nuestro corazón para atesorar la palabra del día de hoy. Por Cristo Jesús. Amén. No sé si se dieron cuenta, pero mi señora está resfriada y yo también, así que voy a estar tomando un poquito de agua. Se me seca bastante la boca. Pues bien, partimos el estudio del día de hoy y partimos inmediatamente con el versículo 36. El versículo 36 lo voy a leer. Dice: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Bien escueto el versículo 36. En realidad lo que Lucas lo que quiere hacer en este pasaje es describir la situación fría que se veía en aquel momento. Jesús sabía de la situación del fariseo que lo iba a invitar a cenar para tratar de acorralarlo con algún tipo de pregunta, incomodarlo con algún tipo de pregunta o algún tipo de respuesta. Pues bien, lo que está reflejando Lucas en este momento es ese debate, y Jesús, sabiendo eso, va. Ahora, ¿a qué se debe esta animadversión que tenía el fariseo? Primero tenemos que, hace algunos versículos atrás de este pasaje, un par de versículos atrás, ya en este mismo capítulo, vemos que Jesús le reclama a los fariseos porque no reconocen al profeta Juan el Bautista. E inclusive cita en el versículo 27, cita a Malaquías 3:1 y le dice: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Todos los que estaban ahí lo reconocieron como una persona y como una justicia de Dios. Por lo tanto, se bautizaron.
No obstante, los fariseos y maestros de la ley que estaban ahí no lo hicieron, desobedeciendo en este caso los propósitos o rechazando los propósitos del Señor. Entonces ya había un conflicto ahí, hace poquito, en la misma tarde podría decirse. También en este mismo capítulo, perdón, en este mismo libro, en el capítulo 5, o sea, 2 capítulos anteriores, Jesús había sanado a un paralítico y había dicho: tus pecados son perdonados. Y los fariseos dijeron inmediatamente: blasfemo. Ya lo habían catalogado como blasfemo. Él no podía hacer eso, solo Dios perdonaba los pecados. Así que era un blasfemo, lo condenaron. Y si nosotros vamos al libro de Lucas también, en el capítulo 20, en el capítulo 20, ¿ya? Vemos una parábola de lo que son los agricultores malvados. Esta parábola también está en Marcos 12 y en Mateo 21, en donde lo que quiere mostrar Jesús en esa parábola es que en la antigüedad, en toda la historia, todos los profetas que Dios ha enviado, el pueblo de Israel y los fariseos lo han rechazado. Todos, ya sea los expulsaron, los golpearon, e inclusive la parábola dice: envió a su hijo, Jesús. Y la parábola dice que lo mataron. O sea, su animadversión viene ya, es ya histórica. Entonces, vemos la situación y podemos entender qué es lo que está pasando ahí. Aquí vemos, en este pequeño pasaje, estamos viendo la situación de los fariseos, cómo actúan. Y ahora vamos a pasar, en los versículos del 37 al 39, la versión opuesta, lo que es una mujer, ¿ya?, que, conmocionada y arrepentida de sus pecados, entrega no la frialdad del fariseo, sino que el calor, el amor de una mujer arrepentida. En la versión, en la Biblia, en el versículo 37, nos habla de una mujer que tenía fama de pecadora. Sin embargo, en las versiones NBLA, o la Biblia de las Américas, y la versión de la Reina Valera 60, aparece directamente como una mujer pecadora. Entonces, era una mujer que, si bien el pasaje no dice quién era, se asumía que era una prostituta por su fama de pecadora. Pues bien, ella supo de qué es lo que estaba pasando y, como decimos un buen chileno, pescó sus pilchas y se fue a donde estaba la casa del fariseo, donde estaba Jesús, en la casa del fariseo. Sus pilchas correspondían en un jarro de alabastro que estaba lleno de un perfume. El alabastro es una piedra semejante al mármol que venía de las canteras de Egipto, muy costosa, muy hermosa, y tenía un perfume que comúnmente usaban las mujeres, el perfume. Pero no tan solo las mujeres lo ocupaban, sino que también lo ocupaban las prostitutas en su oficio. Entonces, como estamos viendo, dice que inmediatamente va a la casa. Antiguamente la tradición era que cuando un fariseo o un maestro de la ley invitaba a otro maestro, las puertas quedaban abiertas. ¿Para qué? Para que la gente que pudiese o quisiese escuchar la palabra pudiese participar como oyente de la conversación que se estaba dando. Era una especie de pseudo o pequeña sinagoga, llamémoslo así, que se daba. Entonces las puertas estaban abiertas para que la gente pudiera entrar y escuchar de la palabra. Y es por eso que la mujer logró entrar. Pues bien, una vez que entró, inmediatamente cayó en llanto y se cayó a sus pies, bañando los pies en llanto.
Tenemos tres tipos de lágrimas. Para hablar un poquito de lágrimas. Tenemos tres tipos de lágrimas. Tenemos las lágrimas basales. Las lágrimas basales son aquellas que sirven para humectar el ojo, ¿no es cierto? Lubricarlo. Las tenemos a cada rato. Tenemos también las lágrimas que son reflejas, esas lágrimas que te aparecen cuando un objeto extraño entra al ojo o una sustancia extraña entra al ojo y te sirve para limpiar el ojo. Y tenemos las lágrimas emocionales, que nacen de una respuesta o un sentimiento, que pueden ser alegría, miedo, ira, impotencia, rabia, frustración o tristeza. Quiero que pensemos nosotros, quiero invitarlo a cada uno de ustedes en pensar cuántas veces o en qué momento ustedes han llorado a mares. Identifiquen esa posición, ese momento. ¿Por qué lloraron a mares? Un llanto pero descontrolado, lágrimas cayendo como cascadas. Yo creo que todos hemos tenido ese tipo de llanto. Les puedo decir que casi con certeza matemática que eso ha sido por sufrimiento, por alguna pérdida, alguna tristeza. Entonces un dolor de una tristeza. Entonces ahora, tal vez podríamos pensar, ¿por qué esa mujer llegó a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas? Los limpió con sus cabellos, los besó y los perfumó. Ahora, quiero invitarlos a pensar, o quiero invitarlos más que ello, quiero invitarlos a viajar imaginariamente en una máquina del tiempo y viajar todos 2000 años atrás y colocarlos en esa posición, y todos los que estamos acá mirar por la ventana de esa casa qué es lo que está pasando en ese momento. Viajemos con nuestra mente tiempo atrás en esta máquina del tiempo y veamos lo siguiente. ¿Qué nos encontramos? Una mujer que está con sus lágrimas, está lavando los pies de Jesús. ¿Qué es lo que era eso? ¿O qué es lo que es eso en aquel momento? Lavar los pies era una labor destinada a la servidumbre o a la esclavitud. Hacer eso es menoscabarse, llamémoslo así en sentido de estatus social. Es rebajarse dentro de lo que significa el estatus social. ¿No es cierto? Hacerse, entre comillas, como esclavo. Disminuirse ante el que está presente. Segundo, se soltó el pelo para secar los pies. Pero en aquel momento, en el momento que en este momento estamos ahí, eso significa una mujer que se suelta el pelo es simplemente menoscabarse ella como mujer. Por Dios, una mujer que se está secando el pelo se está ninguneando ella. O sea, tenemos algo moral. Primeramente tenemos algo social. Ahora tenemos algo moral. Ella se está menoscabando como mujer al soltarse el pelo de acuerdo a las tradiciones en ese momento. Pues bien, besa los pies del maestro. Lo que está haciendo es inconcebible. Una mujer pecadora que bese los pies de un maestro. Entonces, no puede hacerlo. O sea, más es irreverente, por decirlo de alguna forma. Y lo perfuma. Y ocupa su perfume más encima con el que ejerce su oficio. Perdónenme, pero es algo totalmente de golpe. Y
si inmediatamente miramos de esta ventana que estamos viendo, vemos la cara del fariseo, ya podemos ver y podemos imaginar su cara desencajada con toda esta situación que está viendo. Él está pensando, en ese momento, está pensando que realmente Jesús no es un profeta, porque él debió, como profeta, no aceptaría o debería rechazar lo que está pasando en aquel momento. Que ella está haciendo eso, debería ser rechazado. Para la sociedad en aquel momento, un fariseo, un maestro de la ley, no podían acercarse a pecadores porque podían ser contaminados, y menos tener una relación, algún tipo de relación, ¿ya? Con una prostituta. Era terrible, no se podía hacer. Entonces, el pensamiento del fariseo era, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué Jesús hace eso? Este no es un profeta. Yo vengo a escuchar a un profeta que supuestamente me viene a enseñar algo que yo no sé, como maestro de la ley, algo que yo no sé. Sin embargo, ni siquiera él sabe quién es la que tiene presente. O sea, totalmente cuestionado o cuestionando a Jesús. Esto, obviamente, genera inmediatamente la respuesta de Jesús. Él inmediatamente, viendo su cara, ya sabe y ya sabía su pensamiento. Entonces empieza con lo que es la parábola de los dos deudores. Un deudor debía 50 denarios o 50 piezas de plata o monedas de plata. El otro debía 500 monedas de plata o 500 denarios, dependiendo de la versión de la Biblia. Pues bien, haciendo un poquito de estudio, y ahí que estamos viendo todavía en la ventanita, vemos cuánto es lo que gana una persona normal allá. Eran 25 piezas de plata, era un salario normal de una persona mensual. Por lo tanto, el que debía 50 debía 2 meses de sueldo, y el que debía 500 debía 20 meses. ¿Ok? Estamos entendiendo el nivel de deuda. Pero nosotros, como estamos allá, en un tiempo totalmente distinto al tiempo de actual, veamos o llevemos eso a este valor que tenemos actual, que son los pesos chilenos, que es lo que nosotros manejamos. Actualmente, de acuerdo al Instituto, al INE, en el año 2024, el sueldo promedio de los trabajadores fue de 850.000 pesos. Para efectos matemáticos, ¿les parece que lo dejemos en 1.000.000? Es para hacerlo sencillo y poder entender a números redondos. Entonces, el que debía 2 sueldos significa que debía 2 millones. Y el que debía 20 sueldos, estamos hablando que debía 20 millones. Entonces podemos entender ahora el valor monetario que debía cada uno. Ahora, ¿qué es lo que pasa si el acreedor de cada uno de nosotros nos perdonara los 2 millones? Yo en lo personal lo invito a un completo y una bebida. Así de sencillo. Bien, bravo, gracias, te pasaste. Bien. Pero si el acreedor me perdona 20 millones, perdóname, pero yo lo primero que hago es invitarlo. Vamos a cenar al club de yates y ahí para arriba. Si se fijan, nosotros inmediatamente, dependiendo de la deuda, tal vez condicionamos nuestra reacción. Y pues bien, Jesús le preguntó a Simón, el fariseo, en todo caso, entre comillas, Simón es un nombre muy usual en la Biblia, así que lo van a escuchar varias veces. Por eso es bueno decir quién era Simón. Simón el fariseo, Simón Pedro, Simón leproso. Entonces, bueno, eso. En este caso, Simón el fariseo le contestó: el que más debe. Pues bien, la pregunta es correcta. Y
En este caso, Jesús vuelve la parábola a los dos participantes que habían ahí. Sin duda había más gente, inclusive estábamos nosotros frente a la ventana. Jesús vuelve a los dos participantes, al fariseo y a la mujer. Entonces, dirigiéndose a la mujer, le dice: mira lo que ha hecho esta mujer, el gesto de amor que ha tenido ella. Ella lavó mis pies con sus lágrimas y tú ni siquiera me ofreciste agua para lavar mis pies. Lavar los pies era una tradición de limpieza. Es como que cuando nosotros estamos trabajando y en la casa de un amigo, ¿no es cierto?, y nos invita el dueño de casa o su esposa, le dicen: ya, pasemos a la mesa a almorzar. Lo primero que le dicen: ahí está el baño, lávense, para sentarse a la mesa con las manos limpias. Un gesto de amabilidad. Pues bien, el fariseo ni siquiera hizo eso. La mujer secó los pies con sus pelos, con sus cabellos. Él no le ofreció nada. Segundo, la mujer no paró de besarle los pies. Y el fariseo ni siquiera le dio un beso de bienvenida, un beso que era tradicional, gesto de amabilidad para todo aquel que visita su casa y sobre todo entregar lo que es la palabra del Señor. Ni siquiera hizo eso. Y la mujer estuvo besando los pies todo el rato. Después le dice: la mujer me perfumó los pies y tú no fuiste ni siquiera capaz de ungirme con aceite de oliva. El aceite de oliva se ocupaba para bendecir a los enfermos en aquel tiempo, pero también un gesto de hospitalidad para quien era la visita, un gesto de bendición para ellos. Y por lo demás, el aceite era mucho más barato que el perfume, ni siquiera fue capaz de hacer ese gesto. No hizo nada. La mujer hizo todo lo que debió haber hecho. Entonces, al mismo tiempo, le dice: esta mujer está con una carga de pecados muy alta y por su gran amor que ha tenido, sus pecados se han perdonado. A mí me costó un poquito entender esta parte del amor se han perdonado. No es porque está claro, es por los tiempos. Yo siempre fui porro el lenguaje en castellano en aquel tiempo. Entonces, el pretérito perfecto, ¿ya?, de este tiempo es que ya no es que se esté perdonando en el momento, sino que ya se habían perdonado. Porque Jesús conocía o conoció el corazón de esta mujer antes, cuando ya estaba preparándose de su arrepentimiento, de su amor y de su fe. Ya él ya sabía de esta mujer. Y lo que llegó ahí es simplemente, como decimos en chileno, la guinda de la torta. Y es por eso que termina diciendo: tus pecados son perdonados. De una reacción que ya pasó tiempo atrás. Entonces, los fariseos, o el fariseo Simón, que estaba en este momento mirando ahí, Simón el fariseo, que ya habían tildado a Jesús como un blasfemo, ahora se replantean nuevamente y dicen: ¿quién es realmente este que perdona los pecados? O sea, la respuesta de Jesús fue tal vez masazo o muy contundente, que te hace nuevamente tratar de encajar las piezas y ver qué es lo que está pasando.
no dice directamente es un blasfemo, sino que dice quién es este que puede perdonar los pecados. Entonces, inmediatamente, Jesús en el versículo 50 dice, tu fe te ha salvado. Le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Entonces, tu fe, como decía anteriormente, pretérito perfecto, tu fe te ha salvado. Entonces, esto es una cadena. La fe genera amor. El amor genera arrepentimiento. El arrepentimiento genera paz. Y todo esto genera la salvación. Entonces, como ya es tiempo de regresar de nuestra máquina del tiempo al tiempo actual, porque ya es hora, volvemos ahora a la actualidad. Y nosotros podemos concluir, después de haber revisado todo este pasaje, podemos concluir, como lo conversamos el día jueves, el legalismo te hace ver una vida recta de acuerdo a las leyes que tú te autoimpusiste o que te impusieron en una determinada iglesia, o porque tu religiosidad te hizo ponerte estricto en ciertas normas, o también porque en tu iglesia has ocupado algunos cargos y que te permiten, no sé, tener el mayor protagonismo y te pueden hacer algún tipo de diferencia. Y permítanme decirlo, ya en los tiempos actuales, todos los que estamos aquí, partiendo por mí, y todos los que estamos acá, tenemos algo, o mejor dicho, tenemos mucho de esta mujer pecadora o prostituta. Analicemos nuestras vidas. Tenemos mucho que agradecer al Señor. De hecho, nosotros cuando nos arrepentimos y aceptamos al Señor como nuestro Salvador, nuestros pecados no son borrados y se van al tacho de la basura. No. Para Dios, los pecados no se borran. Los míos y los de ustedes no se borran. Pero hay alguien que está pagando por nosotros esa deuda gigantesca que tenemos, que es Jesús. Él está pagando hasta este momento en un sacrificio que hizo único y perfecto y perpetuo hace 2000 años atrás, y hasta el día de hoy sigue pagando nuestros pecados. Por lo tanto, hermanos, analicemos un poco, veamos quiénes somos y veamos cuán agradecidos debemos ser con el Señor, cuán amor debemos tener con el Señor que nos está salvando, que nos está limpiando, que nos está pagando nuestra deuda. Así que, hermanos, les quiero dejar como pregunta la siguiente pregunta. ¿Cómo nos vamos a amar? ¿Cómo nos vamos a amar a quien nos ha perdonado todo? ¿Cómo nos vamos a amar a quien nos ha perdonado todo? Oremos. Padre eterno, te damos infinitas gracias, Señor,
porque tú enviaste a tu amado Hijo Jesús, Señor, para salvarnos, Señor. Cuán encalillados, Señor, estamos contigo. Y Jesús, Señor, está pagando todas nuestras deudas. Que 20 millones, 30, 50, 1000 millones no son nada comparado a la deuda pecaminosa que tenemos, Señor. Y que nuestro Señor, con su sangre, está pagando, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor. Permite, Señor, en cada minuto seamos agradecidos de tan precioso amor, Señor, que tú nos diste, Señor, y de tan precioso amor, Señor, que Jesús ha demostrado con cada uno de nosotros, Señor. Te damos infinitas gracias, Señor, por todo ello. Por Cristo Jesús. Amén.